Hola compañeros, soy King con 14. Bueno, como ya saben, voy a hacer una crítica a cada una de las películas de la trilogía de El Caballero Oscuro, dirigida por Christopher Nolan. Y bueno, comenzamos hoy con Batman Inicia, estrenada en 2005. Batman Inicia fue un proyecto ambicioso y casi un experimento argumental. Después de dos exitosas películas de Batman, en las que el director Tim Burton le daba un ambiente serio, y después las secuelas que llegarían después con Joel Schumacher como comandante de dos fracasos, llegaría varios años después la posibilidad de hacer no una continuación, sino un reinicio con nuevos actores y un ambiente distinto a las otras adaptaciones de los cómics de DC Comics. Y bueno, como sabrán, Christopher Nolan, quien en ese momento se había vuelto famoso por películas como Memento o Insomnia, había sentido el interés de hacer una nueva adaptación de Batman, pero con ambiente realista y humano, y que sería una buena razón para hacer un reinicio total de Batman, y también explicar su origen. Y bueno, como los productores sabían que Nolan tenía un talento ya demostrado en su currículum, el proyecto se llevó a cabo. El hecho de hacer una película con dotes más realistas era interesante, pero quizás un poco arriesgado, porque los fans estaban acostumbrados a adaptaciones fantasiosas a muchos cómics, incluyendo Batman, y básicamente, las adaptaciones de Burton por ejemplo eran oscuras, pero a la vez, como la mayoría de las películas basadas en cómics, con un aire que iba más enfocado a la épica o al heroísmo infantil. Había que hacer un Batman más adulto, y aprovechando que era un inicio desde cero, creo que Nolan consigue lo que quería, y bueno, vamos a ver qué tal ha sido. Primero un resumen de la trama. Bruce Wayne, el hijo de un multimillonario colaborador de la ciudad gótica, intenta buscar los medios para vengar la muerte de sus padres a manos de un criminal. Luego de varias reflexiones se infiltra en las cárceles y va por el mundo haciendo actos criminales para entenderlos, y hallar la forma de combatirlos, pero luego de ser miembro temporal de una sociedad secreta llamada la Liga de las Sombras, Bruce Wayne descubre la manera de combatir al crimen, convertirse en un símbolo, en un vigilante enmascarado y entrenado que usa su mayor miedo para combatir el crimen y la mafia. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, debemos decir que la película en sí funciona muy bien, está muy bien dirigida, y el guión está bien escrito y la historia es interesante. La mayor fortaleza de la historia de esta primera entrega es por supuesto lo que hace valer su nombre, el inicio de Batman, algo que nunca se había visto en otras adaptaciones de los cómics de este personaje. La historia se desarrolla muy bien, y contiene una narrativa muy atrapante, ya que la película maneja bien su material o mejor dicho, Nolan maneja bien el material mostrándonos a un Bruce Wayne que al principio no se muestra su origen desde la muerte de sus padres cuando era niño, sino que nos muestra a Bruce Wayne que se infiltra entre criminales para entender la mentalidad de los desesperados para luchar también contra los fantasmas de su pasado. Nos presentan a un Bruce Wayne que se une a la Liga de las Sombras, y que mientras transcurre su entrenamiento, iremos conociendo mediante flashbacks el pasado de este personaje. Este uso de flashbacks es muy interesante, no por el hecho de que conocemos el pasado de Bruce Wayne, sino que Nolan los usa de una forma muy peculiar. Los flashbacks funcionan como si fueran una historia paralela a lo que Bruce Wayne hace en el presente mientras entrena. Es como si por un lado, la película nos sumergiera en el pasado sin interrumpir de forma brusca el presente, es como si nos contaran dos historias distintas del mismo personaje pero que al final tienen un mismo objetivo, y que ordenada por el espectador, conseguimos una historia lineal, que nos hará entender las razones por las que Bruce Wayne se dedica a la justicia como un vigilante silencioso en Ciudad Gótica, lo que hace que el personaje de Bruce Wayne, de un personaje que tiene un interesante desarrollo de su historia en la que veremos cómo el personaje se va transformando conforme transcurre el metraje, que irá entendiendo la diferencia entre la venganza y la justicia. Interpretado por un Christian Bale, que resulta hacer una actuación bastante destacable sin la necesidad de ser una actuación espectacular. Yo creo que este actor lo hace muy bien, además, el Bruce Wayne que él interpreta es mucho más interesante que el de otras adaptaciones, yo diría la mejor. La transformación de Bruce Wayne en Batman y el hecho de ver su origen hacen de la narración de la película, de una auténtica delicia argumental, que nos mete de lleno en la historia sin la necesidad de ver solo una película en la que Batman se limite a entrarse a hostias como dicen en España, contra los criminales. Aunque el hecho de que sea un origen, hace también que la película tarde en arrancar, y si hay espectadores desesperados que solo esperan ver a Batman matándose a coñazos contra los criminales, esta no es su película.
El inicio de Batman para un reinicio total para una serie completamente nueva resulta ser una idea bastante correcta. Ahora, ¿qué tal el toque realista? Cuando uno dice realista, es hacer un Batman que se aleje de lo mítico y lo fantasioso, y creo que la forma en que Nolan hizo esta película fue una propuesta brillante. Muchos todavía tenían en mente la idea bizarra de las películas anteriores, un superhéroe sin poderes pero con tecnología absurda como, un auto de carreras en forma de limusina funeraria, un guasón que tiene armas semejantes a los juguetes de los payasos como pistolas con calibres largos, o ideas ridículas como un dos caras con la cara pintada, un hombre con un arma que escupe hielo, y otras cosas que se iban a lo absurdo. ¿Cómo darle toques realistas, más serios y adultos? Primero que nada, humanizar la historia, darle una verdadera motivación al personaje de Bruce Wayne. Segundo, darle a Batman una razón de aparición sin caer en lo mítico. ¿Cómo hacerlo? Primero, gracias a Dios no tenemos un Batman mordido por un murciélago radiactivo. La motivación, combinando su entrenamiento, la fortuna de Bruce Wayne, el uso de su peor miedo de infancia, el diseño de un traje a medida con una máscara de murciélago fabricada en China, unos atuendos de armaduras con diseños para uso militar, lo cual es algo muy bien pensado ya que hace lucir a Batman no como un símbolo de héroe indestructible de nacimiento, sino como un simple multimillonario entrenado como un luchador élite con atuendos y traje militar modificado. En otras palabras, un Batman realista debe ser un forajido que lucha contra la injusticia, que use atuendos de mucha tecnología. Hasta el vuelo también es un detalle que tiene a favor también, el hecho de que en vez de usar una capa para lucirla o para volar, la usa para caídas, con un dispositivo especial que hace la tela rígida y con cualquier forma usando electricidad. Muchos por ejemplo criticaron el batimóvil de este Batman, que le daba un aire poco mítico y simbólico, y bueno, ¿qué querían ellos? Que usara una limusina funeraria con dos artillerías. Por favor. La idea de que use una especie de tanque hace que la película se mantenga fiel a su propuesta realista. ¿Cómo hacerla más realista? Usando villanos, no pintorescos, sino comunes. ¿Cuáles? Criminales comunes, mafias, narcos, y hasta terroristas. Aunque este detalle en realidad, por lo menos en esta primera entrega, es mucho menos interesante, porque hace ver a la película como una estereotipada película de acción con persecuciones, lo que hace de las escenas de acción un tanto olvidables, sobre todo las escenas del final en la que lo único interesante es las subtramas del alucinógeno que intentan echar en las tuberías de Ciudad Gótica para destruir la ciudad usando el miedo. Y ese es quizás la sombra más molesta de la película, a pesar de su excelente desarrollo de guión, y siendo una película que promete acción, las escenas de acción a mi modo de ver, es lo menos interesante de esta película, sobre todo la última media hora. Es más, es tan molesta y olvidable que la muerte del llamado villano principal me pareció poco emocionante, pero en fin. Y bueno, quizás ese detalle, lo poco llamativo que resulta la acción, hace que la película flojee un poco. Es más, la aparición del aparato deshidratador es tan de repente, que da la sensación de que lo incluyeron como un intento desesperado por incluir escenas de acción, cuando en realidad el ritmo del origen y primeras apariciones de Batman dándole serios golpes de justicia a la mafia, estaba funcionando muy bien, hasta incluso había pequeñas dosis de épica y humor en esa parte del metraje. Y bueno, tampoco es tan mala la aparición de estas subtramas del alucinógeno, porque genera algunas pocas buenas escenas de tensión como aquella en la que Bruce Wayne ofende a los invitados de una fiesta para salvarles de una masacre en su mansión por Ra's al Ghul. He olvidado hablar de los personajes secundarios. El desarrollo de ellos vale más por su carisma que por el interés que generan, porque básicamente, y no es que sea malo, sino que es excelente, que se le enfoque al desarrollo tan bueno que se le dio al personaje de Bruce Wayne. Ra's al Ghul, interpretado por Liam Neeson, quizás sea uno de los que mejor se desarrolla, porque es uno de los miembros principales de una especie de sociedad que se dedica a combatir el crimen, destruyendo ciudades. Esto es una manera muy interesante para combatir el crimen, porque si eso fuera a pasar en la vida real, varias ciudades norteamericanas, Ciudad de México, Río de Janeiro y Caracas serían blancos principales, pero no estamos hablando de eso. Ojalá hubiera un Batman en Caracas para que le dé una coñiza a tantos malandros que nos tienen hasta la coronilla. A veces el miedo es la única forma de combatir el crimen, pero bueno, dejemos de hablar tonterías.
Jim Gordon, interpretado por Gary Oldman, destaca por personalidad, ya que es un policía dedicado a su labor que, a pesar de estar rodeado de corruptos, este no los delata por miedo, pero aún así es muy dedicado a la justicia, y con la aparición de Batman, este se hace amigo de él por ser uno de los pocos policías honestos, y porque Batman también lucha por la misma causa pero de forma ilegal. Y quizás Rachel Dawes, interpretada por Katie Holmes, que a diferencia de otras Rachel, no la típica damisela en peligro como siempre pasó en las otras adaptaciones, sino que también es una de las grandes luchadoras contra el crimen de Ciudad Gótica, además de ser abogada. Alfred Pennyworth, interpretado por Michael Caine, destaca, no por ser interesante y carismático sino simpático, por ser el ayudante de Batman y por ser prácticamente la única familia que le queda. Lucius Fox, interpretado por Morgan Freeman, es uno de los personajes que aunque aparecen poco, cuando lo hacen es muy divertido, porque primero es objeto de las peticiones de Bruce Wayne para los accesorios de Batman, y termina convirtiéndose en su cómplice e ingeniero de los atuendos de Batman. Y bueno, como verán, quizás el resto de personajes no son tan relevantes, pero contribuyen al desarrollo adecuado de la historia. La puesta de escena juega un papel importante, sobre todo la primera hora de la película, que es además de interesante y hasta emocionante, es también muy emotivo verlas. Como cuando Bruce recibe las enseñanzas de Ra's al Ghul, muy al estilo de las enseñanzas del Kung Fu. Y bueno, lo mejor en carga emotiva son los flashbacks de Bruce cuando es un niño, sobre todo cuando ve morir a sus padres, y ahora tiene que lidiar con la muerte desde muy niño. Y cuando va a asesinar al responsable de la muerte de sus padres, en la que Rachel hasta le da sermones respecto a esa actitud, para luego en el futuro viajar y cambiar de opinión. Todos estos aspectos hacen de Batman Inicia un experimento exitoso. Hacer una película más humana y realista de Batman, que fue todo un acierto. Hacer la película lejos de lo mítico del típico heroísmo infantil, es sin duda una forma correcta para contar esta historia, porque no solo la hace apta para los fans de Batman, sino para todo el público, sobre todo el más exigente. La película también posee excelentes líneas de diálogo, quizás lo mejor de la saga hasta el momento. ¿Quién no se acuerda de frases como ¿por qué caemos? Para aprender a levantarnos, Señor. Quizás, la película puede abusar un poco de las enseñanzas moralistas, pero yo creo que eso no debería importar si el mensaje es bien llevado. En aspectos técnicos no hay mucho que resaltar, ya que la película utiliza más que todo métodos de películas de acción tradicionales, así que no hay mucho que mencionar en efectos especiales porque en realidad no destacan mucho, sobre todo por el toque realista, aunque hay que destacar que Nolan hace una magnífica dirección y el montaje de la película es excelente y se disfruta mucho. La fotografía es interesante ya que nos da, y combina muy bien para la temática de justiciero nocturno, unos curiosos colores naranjas que parecieran la iluminación de las luces amarillas en los túneles de las autopistas. La banda sonora, compuesta en conjunto con Hans Zimmer y James Newton Howard, no es que sea muy brillante, pero cuando se incluye en la película, se puede sentir que la música concuerda muy bien con cada escena de la película. Y bueno, las actuaciones son correctas, teniendo un reparto de lujo. Creo que cada actor desempeña muy bien su papel con profesionalismo. En conclusión, Batman Inicia es un experimento narrativo más que exitoso. El hecho de que para contar una historia fuera de lo básico de una película de superhéroes, sea contada por un gran director con un currículum corto pero brillante en ese momento, como Christopher Nolan, era una apuesta arriesgada pero al final adecuada. Un Batman más adulto, más interesante, y más humano, con memorables escenas emotivas y un guión que plantea muy bien la motivación de Bruce Wayne para convertirse en Batman. El único problema puede ser que, el hecho de hacerla más realista, quizás no ayudó mucho a realizar escenas de acción más divertidas y creativas, y la hicieron parecer una película estereotipada de acción con persecuciones, pero a pesar de ser su mayor sombra, no es un defecto que la destruye. Así que, mi puntuación final es de 8 estrellas de 10, una excelente película con un método narrativo realista que siguió resultado. Bueno, eso es todo por ahora. No se pierdan la crítica a El Caballero Oscuro, y bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en otra ocasión. Chao.